Ahora sí. Bueno, para recordar un poquito, literatura juanina ya estamos en la última, por decirlo así, recta final, de lo que corresponde al curso, enfocándonos en Primera de Juan, que es la carta que más contenido, digámosle, más contenido más duro tiene, siendo que segunda y tercera son cartas que bien muy fáciles, muy rapiditas, que probablemente la otra semana le hagamos más que un repaso, una pasadita para chequear algunas cosas. Ahora bien, en el caso de Primera de Juan, algo habíamos avanzado la vez pasada, pero voy a hacer un repaso un poquito rápido, ya que la semana pasada no tuvimos clase. En general, estábamos trabajando bajo este análisis estructural, que es uno de los más estandarizados que hay. Va a encontrar algunos análisis un poquito distintos, pero en general todos van en la misma línea, que incluye el prólogo, que fue lo que revisamos hace una semana atrás, que aunque no pareciera se demoró bastante, fue un prólogo bastante largo. Eh, el anticristo, o sea, perdón, esta parte que corresponde al mensaje oído desde el principio, que algo lo habíamos avanzado, pero voy a retomarlo igual por la semana perdida. Y luego lo que corresponde al anticristo, que correspondería a la clase que y hoy día, que es la 3. Y la última, o sea, y la próxima semana deberíamos hacer tanto el epílogo como la última parte del libro, que son parte del 3 y el capítulo, hasta el capítulo 5. ¿Ok? Eh, segundo avanzar acá, ahí está. Bueno, dentro de este elemento ya hemos revisado algunas cositas eh, respecto a básicamente algunos temas que toca este fragmento. A pesar de que son pocos versículos, es muy intenso el contenido y es muy intenso las declaraciones que se hacen. Dentro de esas declaraciones con las que estamos trabajando, tenemos primero que todo que Dios es luz, ya un concepto ya lo habíamos revisado, que nosotros como personas somos pecadores, ya hace esta contraparte del Dios de luz y el ser humano que es pecador. Jesucristo con esta figura del abogado intercesor, del abogado que está presente. Habla también de los que conocen al Señor, que igual lo revisaremos en un rato. Habla también a la comunidad, ¿ya? A los escogidos que van a escuchar, que van a oír, los que están desde el principio. Y finalmente, los últimos versículos, los últimos 3 versículos, que hacen un llamado a no amar al mundo, en resumen. Es como hacer esta separación de los que son de Dios versus los que no son de Dios. Ahora, esta primera metáfora con la que inicia primera de Juan 1:5 es bien potente, porque el tema de la luz es algo que se utiliza en general no solamente en la cultura griega, en la cultura hebrea, sino que en general es un concepto muy ampliamente usado en diferentes tipos de religiones o credos que trabajan, o que son de Oriente, incluso de Occidente. El tema de la luz siempre es asociado a un concepto de algo puro, de algo bueno, a un concepto de algo que es valioso, que es importante. Eh, el griego dice, referente a ese versículo, la noticia que hemos oído de parte, ¿ok? Dios origina este mensaje que se hacía público, lo habíamos visto. Los apóstoles oyeron ese mensaje referente a quién era Dios y a quién era Cristo. Y también el Señor pone muy presente este mensaje como algo urgente, como que algo que debe darse pronto. Es muy común, de hecho, gran parte del mensaje de Cristo se resume en esta idea de que el reino de los cielos se acercó a la tierra y que aún estamos a tiempo para encontrarlo, para alcanzarlo. Entonces mantiene ese tono de urgencia, de que esto debe ocurrir pronto o debe darse pronto. Ahora, Juan en sus textos da 3 definiciones o más bien 3 cualidades de Dios, o principales, porque menciona otras, pero son cualidades como bien interesantes. Una de esas 3 es luz, como la que revisábamos recién, pero aparte de esa, agrega 2 más. Una que la vimos al comienzo, que es la que Dios es espíritu, ya no un ser físico como tal, es espíritu lo califica. Y la otra que da un poquito más avanzado, que es lo que nos corresponde a la siguiente semana revisar, que es esta idea de que Dios es amor. Y nuevamente, no pone la idea de amor como una cualidad de Dios, sino como una esencia de Dios. Y aunque este es un tema que lo revisaremos en la siguiente clase, es interesante. ¿Por qué?
Porque muchas veces uno confunde una cualidad de tener algo a ser algo. Ser algo tiene que ver con la esencia, ser algo tiene que ver con algo que está dentro de mi diseño desde sí, es parte de mi ser, de mi esencia. Mientras tanto que el tener tiene que ver con algo adquirido, puede ser que aprendí, que agregué, que anexé a mí. Pero cuando Juan habla de que Dios es, habla de que es la esencia misma. O sea, de que Dios en esencia es espíritu, no es en esencia un ser físico, independiente de que se haya hecho carne, pero su esencia es la espiritual. Segundo, Dios es luz. Volvemos a esta referencia de este ser que es iluminado, de este ser que es puro, de este ser que es bueno por esencia, justo por esencia. Y la tercera, que es probablemente una de las más interesantes, que Dios es amor. Ahora bien, una de las cosas que debatiremos la otra semana y que seguramente va a ser un poco de tema de discusión es a qué se refiere con amor. Porque muchas veces este concepto de Dios es amor, se ha utilizado de diferentes maneras, algunas para justificar un evangelio, comillas, voy a decirlo con muchas comillas y respeto, mucho más blando, comillas. Eh, para algunos incluso se refiere a que es un evangelio permisivo, comillas. Para otros realza más bien las cualidades de misericordia del Señor. ¿En qué sentido? De que Dios es misericordioso y que ese es reflejo de su amor y de que ahuyenta el miedo, el temor que uno podría tener. Pero es un tema, como digo, que tiene que ver con la esencia del Padre y que al igual que esta idea de la luz, es algo que es intrínseco a su ser, no es algo que haya aprendido, insisto, o que se le haya agregado o anexado, sino que es parte de. Bueno, como les decía recién, esta luz tiene que ver con la naturaleza de Dios mismo, eh, que insisto, no es que Dios tenga luz, es luz. Nuevamente, es su esencia, su ser. Ahora bien, dentro de la formulación que se le hace o la respuesta que incluye ese versículo, se agrega lo siguiente: no hay tinieblas en él. Hay un video muy famoso que la verdad es que no sé si es algo biográfico o algo que se inventaron, pero si se inventaron lo hicieron muy bien. Que es un video que hace algunos años apareció donde se veía al pequeño Albert Einstein, que supuestamente habría tenido un debate con uno de sus profesores respecto a las propiedades de la luz de la luz y las tinieblas. Y una de las cosas que hacía referencia a ese video, que es parte de esa historia popular, que insisto, no sé si es verdad, que alguien me corrija si lo sabe, donde hacía referencia al pequeño Einstein de que la oscuridad no existía, de que la oscuridad es simplemente la falta de luz, la ausencia de algo, por lo cual esa luz es absoluta, ¿ya? Por ende, al ser absoluta, simplemente lo que no tiene luz es la tiniebla, es lo que nos queda. Y es por eso que este mensaje es tan potente, porque aunque sea una reafirmación que aunque parezca paradójica, o no paradójica, aunque parezca redundante, esa es la palabra, aunque parezca redundante no es menor, porque de antemano Dios aclara, por medio del apóstol Juan, de que él no puede convivir con las tinieblas. Ahora, uno podrá decir de su casa, hermano, usted está siendo exagerado, no es como mucha vuelta para algo que es tan sencillo de entender. No lo crea tan así. Eh, Muchas religiones orientales juegan mucho con el tema del dualismo, lo bueno y lo malo, ¿ya? Pero generalmente el dualismo no es un dualismo absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que está lo bueno, está lo malo y estos no se juntan. Normalmente el dualismo incluye un cierto punto de permisividad. Incluso el dualismo te plantea de que estas dos fuerzas que son opuestas, pero son iguales, o sea que hacen un equilibrio. Pero cuando la palabra reafirma de que no hay tinieblas en el Señor, porque el Señor es luz y que las tinieblas tienen esta esencia de ser ausencia de luz, no te está dando esta posibilidad de que nos enfrentemos a una fuerza igual, sino de que simplemente la oscuridad es una fuerza o es una, llamémosle, una existencia
de cualquier cosa que no tiene luz, lo cual pone a Dios desde esta categoría como un ser superior, como un ser que no tiene competencia, que no tiene algo igual. Y insisto, aunque parezca una sutileza, es un argumento súper poderoso cuando uno debate con alguna persona que cree en alguna forma de dualismo. Eh, un ejercicio muy sencillo. eh, aunque no conozca la filosofía completamente, pero usted imagino que alguna vez ha visto alguna imagen del yin y el yang, este famoso circulito que tiene una parte blanca y una parte negra, que es uno de los símbolos orientales más comunes que más se utilizan. De hecho, es un símbolo, gracias a Arlet que me puso el dedito para arriba, de aquí le vi la pantalla, pero que es un símbolo que se usa mucho, se utiliza en polera, en adorno, en collarcito, en un montón de cosas. Es un símbolo utilizado, muy utilizado. Seguramente más de alguno lo ha hecho porque como que suena linda al oído la idea de, no, es que todo tiene un lado claro y un lado oscuro. Entonces como que el discurso se hace mucho más lindo de escuchar. Pero incluso ese dualismo es medio pillín, porque cuando uno ya gana el ejercicio, cuando usted busque en su celular o cuando pueda alguna imagen del yin y el yin y el yang tiene la parte negra, la parte blanca, pero lo interesante es que en la parte blanca tiene un círculo negro y en la parte negra tiene un círculo blanco. Y eso dentro de la filosofía oriental tiene que ver con la idea de que incluso en la luz hay oscuridad y incluso en la oscuridad hay luz. Y eso, si lo ponemos digamos, en contraposición con lo que nos dice la escritura y con las cualidades del Dios de luz, es incompatible, porque la oscuridad no puede habitar en Dios. Por eso es que la oscuridad es algo aparte. Por eso es que cuando uno ve una luz, llamémosle iluminada, que ilumina potentemente una zona, en esa luz no hay oscuridad. Cuando se genera sombra es porque algo intervino con la luz, pero no es que habite una con la otra. Y insisto, que aunque parezca una sutileza, son esas sutilezas las que muchas veces, eh, como les digo, se entrometen en los discursos cristianos. Y muchas veces hay cristianos que tú los ves hablando de dualismo, colado, así chamullento, pero metido. Y eso es súper complejo. Entonces, ojo, porque este pasaje, o cuando se habla de esta característica de Dios como luz, lo habla como algo absoluto, no como algo dualista. ¿Ok? Eh, ahora, en Génesis 3.1, déjenme buscarlo rápidamente. Si alguien tiene su Biblia a mano, también lo buscamos. Uy, no, no. Denme un momento. Génesis, acá está. Que ando con la Biblia digital. Acá está. ¿Lo leo? Sí, gracias, hermano. Ya. Génesis 3:1 Oh, dice. 1.3, perdón. Mi Ah, dislexia. ya. Mi dislexia. Si lo dije mal, lo siento. Ya, ya. Ya, Vamos vale, en el vale. día, no sé cuánto de la cuarentena. Estoy hablando mal, escribo terrible, tengo cualquier falta de ortografía. Así que si lo dije mal, perdón. Es 1.3, 1.3, 1.3. Amén, hermano, no se preocupe. Gracias. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ya, súper. Amén. Sí, sí. Ok. El creador de la luz, aunque Dios haya, por medio de su palabra, creado la luz como este simbolismo para separar las tinieblas, para diferenciar algunas cosas, no quita el hecho de que él mismo sea luz increada. O sea, él ya es luz, es parte de su esencia. Él con su palabra, con su órdenes, lo hace manifiesto en la creación humana, en la creación, de física. Pero él ya es una luz que no requirió creación. Recordad que yo ya hace una semana atrás le había dicho el comentario de cuando en Génesis se utiliza la palabra crear, viene del verbo vará, y vará es la acción de crear solamente de Dios. Dios solamente crea con vará. O sea, no es una luz que el ser humano pudo haber creado aparte, es la luz que tiene que ver con Dios mismo. Ahora, esta luz de Dios se hace visible a través de Cristo.
O sea, es la representación o más bien la forma que Dios usa para acercar esa luz a nosotros. Y Dios señaló a Cristo como la luz de las naciones, lo que ilumina y lo que saca la oscuridad de las naciones. Esa es la importancia del concepto de luz. Es lo que es dentro de la naturaleza, la esencia de Dios, es lo que echa fuera la oscuridad, es lo que expulsa lo que no corresponde. Y es el simbolismo que utiliza para que Cristo sea la luz de las naciones. O sea que nada más va a poder iluminarlo, nada más va a poder sacar la tiniebla. Ahora, siguiendo esta idea de las tinieblas, seguimos en esta parte de Primera de Juan 1:5. Continuando, no hay tinieblas en él. Volviendo a esta idea, no es como el dualismo, no es que haya un poco de tiniebla en Dios, simplemente eso se expulsa, desaparece. La presencia de Dios expulsa las tinieblas. ¿Por qué? Por el carácter santo y verdadero de Dios. Si Dios tuviese algo, veámosle, si hubiese tiniebla ante la presencia de Dios, Dios no es santo. No es santo. Porque quiere decir que tiene algo de maldad, que tiene algo de oscuridad. Por lo cual tampoco sería verdadero, porque sus cualidades que Él nos dice que tiene no se están cumpliendo. Porque la luz no puede existir si hay tiniebla en Él, no es luz. Como lo decíamos recién, cuando uno ilumina algo, en toda zona donde exista luz no va a haber tinieblas, van a haber sombras, pero porque cosas intervienen con la luz, pero no donde hay luz. Y solo cuando la intensidad de esta luz baja es cuando podemos divisar sombra, oscuridad. Romanos también agrega dos ideas interesantes sobre la idea de las tinieblas, así que si alguien puede buscarme Romanos 13:12 y alguien Efesios 5:11, para que lo revisemos rapidito. Mientras reviso el chat. Ah, Miguel, recién vi la pregunta de Amanda. Déjame leer los versículos, Amanda, y respondemos a eso. Eh, me encanta, hermano, la motivación. Voy a buscarlo yo, si lo encuentro yo primero. ¿Lo leo? Sí, por Romanos favor, Efesios 5:11. ya veces. 13:11. Romanos 13:12 y Efesios 5:11. Ya, ¿Cuál tiene lo usted? leo. Dice 13:12, dice Ya, así de súper. Romanos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Bien, el apóstol Pablo en Romanos también hace referencia a la obra de las tinieblas, la obra de lo que está en la noche, la obra de lo que está lejos de la luz. ¿Ok? Y Efesios 5:11. Efesios 5, adelante. 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ya, acá agregan otra cualidad más. Dice que son obras infructuosas, o sea, de que no va a traerte fruto a tu vida, pero también mantiene la metáfora, obras de las tinieblas, obra de lo que está lejos de la luz, obra de lo que está lejos de la naturaleza de Dios, porque si Dios es luz, todo lo que es obra de tinieblas está lejos de su naturaleza. Entonces tiene que ver con esta idea de no hacer las cosas que estén alejadas de esa misma esencia del Padre. Eh, las malas, o bueno, aquí hace una referencia que no lo vamos. Ah, pero pensé que la persona que leyó Efesios 5:11, le hace al tiro el 13, hacemos de una. Si lo tiene a mano, sería maravilloso. Dice 5:13, Sí, dice, por favor. mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ya, súper. Y con esta idea vamos a conectar. Eh, una de las cosas que es bien interesante respecto a la luz, y lo menciona este pasaje, es su cualidad de revelar las cosas como son. Y de hecho, hay una metáfora que yo ocupo a veces en clases para explicar un tema que tiene que ver con lo mismo. Imagínese que usted está al fondo de una caverna. Esto tiene una cosa media griega, pero tiene su diferencia. En el fondo de una caverna. Cuando uno conoce al Señor,
uno va siguiendo la luz que está en la puerta de la caverna. Es como si uno estuviera en el fondo, nunca hubiese visto la luz, Dios de repente te muestra que hay una salida en el túnel y uno comienza a acercarse, ve la luz, es agradable. Entonces voy y me acerco. Pero normalmente nos pasa a los cristianos, y eso es un tema que a todos nos compete, de que en la medida que vamos caminando a la luz, como para salir de este túnel, comenzamos a darnos cuenta de cosas que no conocíamos, porque siempre estuvimos en el fondo de la cueva, siempre estuvimos en las tinieblas. Por lo cual es bien interesante, porque en la medida que avanzamos es como si uno se viese mejor. Hoy tengo una pifia, hoy tengo fea la piel, hoy tengo las uñas cochinas, no me corté la uña. Eh, o sea, hay un montón de cosas que uno comienza a darse cuenta en la medida que va conociendo al Señor, y eso nos ocurre en la medida que estamos en intimidad con Él, que estudiamos la palabra, que oramos, que hacemos, al final de cuentas, el tema de ser hijos y de conocer al Padre, el Padre nos va mostrando. Y hay muchos cristianos que se quedan a mitad de camino, no porque no aman al Señor, sino porque tuvieron miedo de seguir avanzando y de que el Señor les fuese mostrando cada vez más la condición de nuestro ser, que es terrible, y que uno lucha con esa condición del ser. Entonces, esta idea de que las malas obras se hacen en lo oculto tiene que ver, sigo lo que nos dice la palabra y un poco con la esencia. Todas las cosas que hacemos en esa oscuridad donde no llega la luz, donde no estamos ante la presencia de Dios mismo, son cosas que son malas, porque las hacemos lejos de la naturaleza del Padre. Es así de sencillo. Y esto igual es complejo cuando uno predica, porque hay mucha gente que argumenta y dice, yo soy bueno, porque no hago cosas malas, no mato a niños chicos, no le hago daño a las personas. Pero si hago las cosas alejadas del Padre, alejadas de la luz, siguen siendo malas obras. Y es un tema complejo porque nuevamente muchas veces cuando uno predica tiene esta idea de que la persona, hay gente buena, y es cierto, hay gente que tiene buenos valores, que tiene valores muy parecidos a los de la palabra en muchos sentidos, pero que al no conocer la luz son, digámosle, imitaciones imperfectas, voy a usar esa expresión, pero a lo que voy es que pueden tener mucha similitud en muchas cosas, pero les sigue faltando conocer la luz. Entonces, es un tema que igual es complejo. Y ahora sí, sí, En este versículo que dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, estas obras infructuosas llegan a ser vanidad, mientras que el fruto de la luz es realidad. Entonces, nosotros, digamos, si estamos en pecado, en obras infructuosas, llega a ser vanidad, la vanidad del hombre, aquello que quiere demostrar. Entonces, dice reprenderlas, exponerlas. Tenemos que exponerlas. mira, ahí tendríamos que hacer análisis bien de la palabra exacta que usa. No conozco tanto la palabra específica que estoy utilizando, pero la idea de reprender sí. La idea de exponer, por lo menos a nivel general, estoy de acuerdo. ¿En qué sentido? De que si yo me enfrento o si yo estoy en una situación de tiniebla de pecado, claro, pues tengo que de alguna forma ser reprendido. Ahora, volvemos al tema de reprender y exponer. ¿Cómo es la forma o cómo es la manera en que tenemos que recibir esa reprimenda? Ya sea en lo personal con alguna persona de confianza, cuando yo te pesco que sabéis que para embarrarla hiciste esto, de forma pública, con la palabra. De ahí entramos en un debate que igual es intenso, porque yo sí soy creyente de que una persona, cuando está en hora de tiniebla, como usted bien menciona, esa hora infructuosa que dice el pasaje, debo recibir corrección. Y ojalá lo más clara y directa, con amor, obviamente el sentido con un sentido constructivo, pero debo recibirla, es obvio. Y si no la estamos dando en la medida que nos corresponde, creo que sí cometemos falta. Ahora bien, el gran debate que hay es respecto al cómo, porque también nos ocurre muchas veces a los cristianos que caemos en eso, hermanos amados, que no somos constructivos. Y fíjese la diferencia.
no somos constructivos. Y eso no quiere decir que yo le diga que todo está bien, no. Sino muchas veces las cosas que decimos no damos la salida, no damos la corrección, simplemente le decimos estás mal por esto. O si damos la corrección, la hacemos de una forma muy general o sin estar ahí para apoyar a la persona en ese proceso. Pongo dos ejemplos. En el caso de la Biblia, cuando los profetas iban a dar, a nombre de Dios, iban a dar digámosle, la reprimenda fea, acuática, así, potente, pero siempre iba con la salida. Pero si el pueblo se vuelve a mí y hacen esto, pum, esto se acaba. O sea, a pesar de que era una crítica muy potente, siempre iba con la línea constructiva, porque te daba la salida, te daba la Bueno, Patricio, solución. Sí, por favor. pero lo que usted está diciendo, vemos que es cierto, porque en la Biblia uno ve que cuando había un mensaje de Dios y un profeta iba a llevar el mensaje, Claro. siempre daba la salida, pero vemos que el mismo profeta, o sea, es una condición como del hombre, del ser humano, es como natural del ser humano, que cuando es usado por Dios quiere es tener el látigo, porque vemos en el mismo Jonás Ya, esto, dio la palabra, pero él sabía que como era un Dios de misericordia, él, él sabía que él los iba a perdonar, sí. y es casi una constante, Ujú, pero yo a donde quiero ir es al ser humano, nosotros. ujú. eh, Teniendo el nivel que tenga la persona de espiritualidad, Sí, sí, sí. casi siempre es tendiente a eso, como al látigo, No, no, estamos totalmente de acuerdo. Y es poca la gente, hermano, que toda la que no razón. está bien, ¿no? O Amén. sea, a ver, Lo que tú dices es la verdad, no está bien, no debe ser así, pues. sí, no debería ser así, pero es lo más común. La naturaleza humana Amén. es Naturaleza. compleja en ese sentido y generalmente, como usted bien dice, eh, más que el cariñito muchas veces funciona más con el pape, en el sentido de que Ujú. requiere el caerse muchas veces o requiere sufrir algo en el proceso. Y eso tristemente es normal, no debería serlo, pero es muy común que pase, que tenemos que llegar a tocar un Es fondo, muy un tipo común. de Amén. fondo para eso. Pero a lo que quiero llegar, volviendo al tema de que preguntaba la hermana, que en ese sentido, en este caso el profeta, sí enfrentaba, reprendía y exponía a la persona. O sea, no es algo antibíblico no hacerlo. Pero a lo que iba, y ahí voy ya con el tema, el profeta siempre iba con la salida, independiente que la persona, por su condición, tomase o no tomase la opción. Pero iba con la salida. Entonces, hay muchas veces eh, el cristiano, y eso que es un tema de reflexión para nosotros, claro, po, damos o damos la corrección o cuando se reprende a alguien o cuando se expone a algo, claro, se expone hacia toda esa parte, pero después, ¿cuál es la salida? Eh, hay personas que yo doy fe de que cada vez que le ha tocado esa tarea difícil, están ahí para orar, para dar consejo, para ponerse, al final de cuentas, ellos como esa salida. Nosotros estamos aquí para orar por ti, para acompañarte, para enseñarte si es necesario, para estar cuando te caes, para estar cuando te levantas. Eso, y doy fe de mucha gente que hace un trabajo espectacular ahí. Pero también hay otros que simplemente tiran la bomba y después se van, po. Y eso es re complicado, porque después tiraste la bomba, te fuiste y uno deja a la persona en la misericordia del Señor nomás, po. Entonces, hay que tener mucho cuidado respecto a eso. Y ese probablemente es un debate que tendríamos y que seguramente vamos a tener muchas opiniones distintas respecto a cómo hacer, cuándo hacer, qué no hacer, qué sí hacer. Eh, Pasaba décadas atrás, y hermanos que son mayores me lo cuentan, cuando o sea, digámosle una pareja, pololos de la iglesia, eh, tenían relaciones sexuales antes del matrimonio, quedaba la chica embarazada, pero a muchos le pasaba de que a la chica se le hacía como comillas desaparecer del ministerio. Si cantaba, no cantaste más. O sea, eh, se le daba como, ¿cómo se llama esto? Que se borraba, es como que no, está ahí castigada, está en disciplina, como se dice, está en disciplina. Pero el hombre pasaba piola, po.
Entonces, a veces hay ciertas prácticas, aunque ahora se ve mucho menos, gracias a Dios, pero que tienen que ver no con una sanidad o con una corrección desde la misericordia y del amor, sino solamente del castigo. E insisto, no tiene que ver con no decir las cosas como son, sino que en esa corrección hay un aprendizaje, porque si no es castigar por castigar. Es como, a los que son mamás probablemente van a entenderme más, es como cuando uno castiga a su hijo, pero nunca le diste o según la edad, nunca entendió el porqué del castigo. Si tú lo castigas por castigarlo, eso es maltrato, no es ningún tipo de corrección. La corrección va cuando el castigo que tú das sirve para que el chico no haga algo malo. O sea, si tú simplemente, pues es una metáfora muy, no, algo muy directo, si yo le di 2 palmas al cabro chico, independiente de que no sea la forma, y ahí veamos eso, pero si yo le pegué por pegarle, y el niño ni siquiera entendió por qué le estaban pegando, eso no es ningún tipo de corrección, simplemente lo maltraté por maltratarlo. O sea, toda corrección tiene que ir, independiente de la forma que se ocupe, tiene que ir con la enseñanza de por medio, porque si no, no sirve. Pero bueno, voy con dos comentarios acá. Antonieta dice mi cuñado que es físico, que la oscuridad es la falta de un cuerpo o materia que refleja la luz. Claro, gracias por el concepto físico que necesitaba. Y que Einstein era muy retraído de la niñez, hasta pensaron que era retrasado. Era Asperger, ese tipo era Asperger, seguro. Así que atribuirle la historia a él no es muy factible. Ya, gracias. Gracias por la corrección, porque de verdad que, insisto, la historia de Einstein siempre la he escuchado como un mito más que como un hecho verídico. Ya, dejemos ese tema en pausa porque si no nos vamos a ir a esto, que es un tema bien interesante, por eso le di un par de días para el tema de la luz y la oscuridad, porque me lo merece. Y para responder la pregunta que he hecho Amanda hace rato que se le había dejado dando vuelta, el tema del sincretismo. El sincretismo religioso, para los que no saben, tiene que ver con una práctica que es, llamémosle, juntar muchos tipos de conceptos, en el caso religiosos, y hacer una mezcla con una religión nueva, una religión que mete todo un poco, que es un poco lo que hacen los católicos, lo explicábamos en el ramo de historia, que los católicos muchas veces van mezclando conceptos de diferentes religiones paganas para que sea más fácil recibir el cristianismo como tal. Y eso es súper común y ocurre hasta el día de hoy. Acá en Chile, la tirana. La tirana es una celebración católico-pagana en la práctica, porque es una mezcla de la Virgen de la Tirana, pero con todo el rito pagano de por medio. Entonces, muchas veces temas como el dualismo se meten en la iglesia con conceptos de sincretismo. Tienes toda razón, Amanda. Es un ejemplo súper claro. Y seguramente hay muchos comentarios que uno escucha a veces en la iglesia que, aunque no tengan mala intención de por sí, tienen elementos de sincretismo súper marcados. Y por eso tener mucho ojo y oído, porque en esa corrección que tenemos que hacer también tenemos que estar atentos a los discursos. René agrega por interno, sí, bueno, la oscuridad es ausencia de luz, lo que hablamos todo el rato. Por eso esta idea de que la luz y la oscuridad no es que se enfrenten como de uno a uno a ver quién gana, sino de que la luz simplemente se come la oscuridad, porque la oscuridad no existe, es ausencia de algo. Y como explicaba bien el cuñado de María Antonieta, que es físico, tiene que ver con los cuerpos que no reflejan luz. Ya, avancemos porque nos quedamos en una discusión re interesante, pero después nos quedamos pillados. Pero que son buenas discusiones, sí, a mí me encanta discutir estas cosas y yo creo que estando físicamente sería mucho más enriquecedora la discusión. Porque no hay que conformarnos por ahora con esto. Ok, avanzando un poquito con la idea de lo que es una afirmación, volvemos o avanzamos de donde estábamos acá, que no hay tinieblas en él. Con una frase condicional, el apóstol expresa la consecuencia. ¿Alguien tiene a mano, por favor, Primera de Juan 1.6? Primera de Juan 1.6. Primera de Juan 1.6. Voy a buscarlo primero yo. ¿Lo leo? Sí, por favor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Perfecto. Siguiendo con esta idea, ya explicamos lo del tema de las tinieblas y esta diferencia, pero acá el apóstol agrega, digámosle, 2 consecuencias, por decirlo de alguna forma. Primero,
no, dice que la persona es mentirosa, porque habla de esta idea de no poder convivir, lo que ya explicábamos antes, y que no vivimos de la verdad, o que no vivimos en verdad. Dos ideas que son súper potentes escucharlas, porque volvemos a esta idea de la radicalidad del cristiano, que hoy en día, especialmente hoy en día, cuando está todo tan mezclado con tanta ideología y filosofía de cualquier tipo, es un tema que pesa, porque te dice derechamente, entonces no estás practicando la verdad, estás mintiendo. ¿Y cómo yo doy evidencia de esto? Si vivo o no vivo en la luz. Insisto, y es un tema potente. Se trata de afirmar lo que es una realidad para el creyente que tiene comunión con Dios, lo que decíamos recién. Si yo tengo comunión con Dios, mi evidencia es estar viviendo en la luz, o debería ser una de las evidencias. Y ante esto, si pudiéramos interpretar dos cosas de las que dice Juan bien interesante acá. La primera, que está basada en el versículo 6, lo que leíamos recién Pablo, pretender que uno tiene comunión con Dios aunque esté practicando el pecado. Y es un tema que es potente. ¿Qué pasa con la persona que está deliberadamente practicando el pecado? ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Existe esa comunión con Dios? ¿No existe esa comunión con Dios? ¿Está fragmentada, fracturada? Y que también siento es un tema que es más que interesante. Yo un poco haciendo una referencia en lo que dice en el 8, yo les busco rapidito el 8. Acá está. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el segundo elemento que llama la atención, Juan, tiene que ver con pretender que uno es tan como casto, tan bueno, que no tiene ni la capacidad ni la tendencia a pecar. Y acá es interesante que cuando en el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. O sea, es decirle a ese tipo de persona que se cree inmaculado, inmaculada, ojo, tienes pecado también. Tienes pecado. Y si dices que no tienes, también estás mintiendo. Porque tiene que ver nuevamente con esta tendencia del ser humano. Lo decía recién mi hermano cuando hablábamos del tema del látigo, de Jonás y el látigo. De que al final de cuentas, todos tenemos la tendencia pecaminosa. Y probablemente, de hecho, todos pecamos en algún momento, de cualquier momento del día, ya sea por acción, por pensamiento, por omisión. Entonces también el apóstol nos dice como, ojo, ojo, tampoco vayas a decir que tú no estás haciendo nada, que tú no tienes pecado, porque si haces eso, te estás metiendo en un terreno pequeño, porque estás mintiendo. Y andamos en tinieblas, mentimos. Hablando un poco de esta idea de la mentira, el que se niega a armonizar su vida con la voluntad de Dios, hablamos del que está viviendo deliberadamente en tinieblas. No puede decir que está en comunión con Dios, lo que decíamos recién, ¿ya? Si deliberadamente te estás metiendo en la tiniebla, tu comunión con Dios, cuestionable por lo bajo. El que tiene a Cristo y lo sigue, como dice en Juan 8:12, no puede andar en tinieblas. Y aquí hay un tema que también es complejo, al final de cuentas, volviendo al asunto, cómo estamos viviendo la vida cristiana. De hecho, el apóstol Juan parte muy potente su carta con eso, porque nos está poniendo entre la espada y la pared. Que si en verdad tú estás con Cristo y lo sigues, ya haces esas dos referencias, tener a Cristo y seguirlo, o sea, ser un discípulo, por decirlo de una forma, no podría andar en tinieblas. Estoy en dos carriles totalmente distintos. Y un poco esta referencia de que hace Juan en Juan 8:12 de la palabra andar. Y la palabra andar, bueno, no voy a pronunciar el griego porque no sé cómo pronunciar eso en griego, pero es una referencia mucho más literal a la idea de caminar juntos o continuar caminando, es un constante. No te lo plantea como una acción única, sino que el andar que utiliza en Juan 8:12 habla de seguir un camino permanentemente, de continuarlo, ¿ya? Mantenerse en ruta. Y obviamente eso lleva a guardar una conducta o una actitud en ese camino. Entonces, no es como que el versículo, y hago aquí la diferencia, no es como que el versículo hable de que yo cometí pecado y me desligué dos,
sino que habla de la persona que anda en tinieblas, de la persona que anda en oscuridad, que continuamente anda, que continuamente camina, ya sea por diferentes tipos de pecados, no te dice un pecado específico, pero te habla de esta idea de andar en tinieblas, alejado de la luz que es la naturaleza de Dios. Pero nuevamente, este caminar constante. Y la comunión significaría compartir plenamente la luz de la presencia. O sea, si yo estoy en comunión con el Padre, es que sí estoy compartiendo la luz de su presencia constantemente. Y escuchar esta idea de lo que es comunión igual es potente, porque nos desafía a evaluar cómo está nuestra vida, cuál es el camino que estamos tomando, en qué línea estamos andando. ¿Estamos andando en luz o estamos andando en tinieblas? Y por último, dentro de, de estos versículos bien puntuales, esta idea de la consecuencia. Primero que todo, no practicamos la verdad, lo que decíamos hace un rato. Si yo digo que estoy en la verdad del Señor, de que Dios es el camino de la verdad y la vida, o sea, está muy presente la idea dentro de la esencia de Dios, que es la verdad, que es lo verdadero, que es lo justo. Pero si estoy andando en tinieblas, entonces no estoy practicando la verdad, por razón obvia. Y la verdad no es suficiente con afirmarla, es necesario llevarla en práctica. Como decíamos recién con esa palabra de andar. Si yo estoy andando en un camino, sea de luz o de tinieblas, es que continuamente estoy siguiéndolo. No es como que yo di un paso y al tiro me devolví, no. Quiere decir que yo he tomado una ruta, he tomado un carril nuevamente, tomé un camino 1, camino 2, tomé cualquiera. Me lancé por uno. Y acá es lo mismo. Tala de que la verdad no es suficiente con afirmarla. Tienes que demostrarla. El testimonio, si lo quieres llamar así. Esa vida práctica que uno pide cuando es cristiano. Y ojo, no hablo de una vida religiosa, hablo de una vida práctica. Porque la vida religiosa muchas veces es una careta súper fácil. O sea, el cristiano de domingo es el cristiano más fácil de imitar. Voy a la iglesia, canto, levanto las manos, cierro los ojos, lloro, digo amén un par de veces en el día, saludo al ujierdo y el diezmo y listo, pase piola. Profesor, Sí, tira el a diezmo. mí cada vez que hablan de ese tema me acuerdo de la canción de Ricardo Arjona, en el pedazo. El hermano Arjona, ya a ver, por favor, Sí, la sí, canción. que dice que en mi barrio la más religiosa era Doña Carlota, ¿cómo era? Como que, así es que dice, la más Ah, esa religiosa era es Doña la Carlota. canción de Jesús de Arjona. Oye, ¿verdad que Sí, Arjona sí, tiene una canción de Jesús, po? Ya, sí, sí. sí, pues. Ay, Entonces, ya. Sí, me sí. trae, siempre me trae a memoria eso, cuando uno vive religiosamente. Ella era la más religiosa y le ponchó 100 pelotas al niño, ¿entiendes? Y Claro. hay mucha gente inconversa que se lleva esa imagen de muchos hermanos en Cristo que de pronto no hacen las cosas tan bien y eso pasa. Pero va todo el Claro. día, todos los días lo ven con la Biblia en las noches, pero su comportamiento en el vecindario no es el más formal. ¿Eh? Claro. No, sí, oye, gracias por la referencia a Arjona, pero tiene toda la razón mi hermano, porque tiene que ver un poco con cuál es nuestro testimonio en el día a día. Eh, Oye, voy a poner un ejemplo súper autorreferente, lo siento, pero para que vean. Cuando en el último colegio donde estuve trabajando hasta el año pasado, que era un colegio cristiano, un colegio bautista, no bauticostal, bautista, una de las cosas que más, o sea, no reclamaron, sino de que marcaron una diferencia muy grande El tata entre le llegó a pasar el mi panal. anterior colega y yo, que lo echaron con pala, como se dice, eh, es que, bueno, aparte de algunas actitudes que no tienen que ver a la discusión, pero que sí tenía, mejor dicho, que no participaba mucho con los niños. Y para los niños era un profesor que siendo cristiano no tenía esa proximidad con ellos. Y es un tema que a la larga es súper complejo. Y cuando uno lo ve en la práctica, es cierto, cuando uno comparte con las personas, se marca mucha diferencia. Y nuevamente, no es un tema de ¿cómo se dice esto?
de dejar de lado la fe o dejar de lado lo que uno cree, ni la práctica del cristianismo, todo lo contrario. Uno encuentra muchas oportunidades de ser, de bendecir, de ser de bendición, y de demostrar la fe en el día a día, en lo práctico, incluso en los problemas. Porque muchas veces cuando uno se enfrentaba a dificultades, tú te dabas cuenta cómo se comportaban los profesores y dónde se marcaban las diferencias. Cómo tú enfrentabas los problemas, cómo los abordabas eh, cristianamente, según lo que dice la Escritura, con misericordia, con humildad, con amor, pero también con justicia, es decir, las cosas son como corresponden. Y esos detallitos marcan mucho las diferencias, de verdad que sí. Eh, entonces esta idea de llevar a práctica o de que la verdad no es solamente hablarla, sino llevarla en práctica, tiene que ver con eso, tiene que ver con que nuestro día a día sea un reflejo de la verdad, en nuestro carácter, tanto público, privado, en lo cristiano, en lo social, en todo, que sea un reflejo. Hoy mi hermana María Antonieta me mandó un mensaje por privado y me dice gracias porque yo, como le dije, mi griego es horrible, y me corregía, o sea, no me corregía, me decía cuál es la respuesta de esta idea de andar. Ahí está la palabra en griego que se pronunciaba peripatonen. Ya, muchas gracias, hermana María Antonieta, que me salva de mi ignorancia. Peripatonen. Ya. Avancemos entonces un poquito más. Ok, entonces siguiendo con esta idea de la consecuencia de las tinieblas o de estar alejado de la luz, la mentira del que afirma la comunión y no la vive, no es solo de palabra, es todo de ser. Acá vamos al ejemplo contrario. Eh, si yo digo que estoy en comunión con el Señor, pero no lo estoy, no es solamente una mentira por lo que yo digo, lo declaro, sino es una mentira que tiene que ver con lo que yo practico en el día a día, con lo que yo soy. Lo decíamos recién con el peripatón, con el andar. Este andar no es solamente de un rato, es que yo seguí una línea, seguí un camino, tengo un hábito, tomé un carril. Y por último, practicar la verdad exige al mismo tiempo una conducta acorde con la verdad. ¿Ya? Vamos a la misma línea. Si yo digo que estoy en comunión con el Señor y mis conductas no tienen que ver con el reflejo de eso, ojo, algo está pasando entre medio. Tomando el ejemplo del hermano Arjona, como la señora Carlota, vamos a estar diciendo una cosa y después estamos haciéndole maldad a los cabros chicos del barrio. Como hay hermanos que uno los escucha con un vocabulario digno de una cárcel, con mucho respeto a los presidiarios. Y ojo, no quiere decir que uno en algún momento de frustración se te va a salir una palabra desubicada, voy a decirlo así, con ese tono. Puede pasar, obvio, somos humanos, pero si mi día a día está nublado con cierto tipo de lenguaje denostativo, grosero, agresivo muchas veces, algo está pasando ahí. Entonces también cuidado con eso. Porque al final de cuentas, como leíamos recién, tiene que ver con la consecuencia de la vida. Si estamos viviendo en la verdad o estamos mintiendo derechamente. Pero si andamos en luz como... Perdón, que hoy que no veo bien. Ahí está. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y acá andamos, digámosle, con la contraparte. Te hablaba de lo que en el pasado si estábamos en tinieblas, esta idea de estar alejado de la verdad, de estar mintiendo, pero acá pone el otro. ¿Qué pasa si andamos en luz? Y acá vamos a hacer algunas referencias. Pero si andamos en luz, entendiendo como este modo de vida cristiano, ¿ya? Este andar, este peripatopen, esta idea de caminar constantemente, modo de vida, estilo de vida. Es como cuando uno escucha esa frase súper cliché en las iglesias. La adoración es un estilo de vida. Qué buena frase, pero digna de congreso. Pero, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo conseguimos ese estilo de vida? Andando en la luz, estando cerca de la naturaleza cristiana, de la naturaleza de Dios mismo, alejado de las cosas que a Él, o sea, que Dios no hace, que Dios desaprueba, porque son esas cosas que Él desaprueba las que son las cosas de tinieblas. Ahora bien, siguiendo con esa línea,
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, si yo estoy en comunión con Dios, estoy en comunión con el que tiene luz. Porque ya aclaramos de que Dios es luz, es su esencia, es su naturaleza. ¿Ya? Por ende, cuando nos dice que andamos en luz, o cuando el versículo nos dice andamos en luz, nos reafirma, como Él está en luz, recuerda, Él es luz. Por ende, mantener esta comunión con Él nos está haciendo partícipes de esa santidad, de esa verdad, porque estoy con el que está en luz. Dios está en luz, ya como hablábamos antes, esta idea de estar, de ser luz, mientras que el creyente anda en luz, o sea, sigue el camino de la luz. Es por si no, por si quiere aparecer el iluminado, el casto que dice que tiene, que eres luz, si es un ser de luz. No, el cristiano tiene el deber de andar en luz y de constantemente seguir ese camino. Recordar que nuestra naturaleza es pecaminosa y luchamos constantemente con ella. Lo decíamos hace un rato, voy a volver acá, disculpen. Lo decíamos hace un rato en este punto. Perdónenme, ¿dónde está? Acá está. Pretender que uno es casto, que uno es bueno por naturaleza, que uno es perfecto, es mentir, es mentir. Entonces, es hacer esta diferencia que veíamos acá. Dios es luz, es su esencia, es su naturaleza, pero el cristiano anda en luz, seguimos el camino del Señor, lo buscamos, buscamos acercarnos a Él, conocerlo más. Pablo en Efesios nos exhorta, nos anima, nos llama a caminar como hijos de luz, como hijos de este Señor que es dentro de su naturaleza de luz misma. Y como lo hemos dicho hace harto rato y también lo reafirma la Escritura, es imposible mantener comunión entre luz y oscuridad. Recuerden que no estamos bajo esta idea del dualismo, no es como tengo un poco algo de bueno, algo de malo, no. En la medida que yo más estoy en comunión con la luz, por consecuencia va a salir las tinieblas de mi vida y viceversa. Si yo voy teniendo más comunión con las tinieblas, voy a ir achicando hasta que sea imposible que esto conviva, porque una cosa no pega con la otra. No existe este equilibrio o esta idea del equilibrio de lo bueno y lo malo que te plantea el dualismo, que reitero, Profesor, es una práctica que, un segundo, que es un discurso que es mucho más común de lo que ustedes creen, hermanos, y por eso le estoy dando tanto énfasis. Ahora sí, perdón. Edgar, dale. profesor, disculpe. eh, yo le entiendo la parte donde usted me dice que el dualismo, pues no lo debemos aceptar, o sea, son como teorías que nos quieren impregnar, ¿no? Pero si uno ve bien, el ser humano se mueve en esos dos ámbitos, entre el bien Ujú. y el mal. Sí. Entonces, el dualismo en esa parte, yo creo que es válido o no. ¿Cuál es el problema de lo que tú planteas? Si yo me quedara con la idea del dualismo, yo acepto una naturaleza, fíjate bien, acepto una naturaleza mixta, que tiene luz y que tiene oscuridad, y que en ambas tiene una mezcla de cosas. O sea, nunca vas a encontrar a alguien 100% bueno ni 100% malo, desde el dualismo. Ese es ese equilibrio que ellos buscan. Ellos buscan el Pero, equilibrio. Desde el día. pero en un plano terrenal. ¿Cómo? O sea, en el plano terrenal, pues no vamos a encontrar nunca eso, o sí, una No, persona totalmente buena o una persona no, totalmente mala. no, po, estamos claros que no, porque la naturaleza del ser humano Amén. es pecaminosa. Pero Amén, amén. aquí voy al asunto. Si nosotros como cristianos, tú, yo, cualquiera, tenemos una meta en la vida que es parecernos más a Cristo, ¿cierto? Andar en la Sí, luz. Por ende, nuestra intención debería ser no el equilibrio, sino acercarnos más al Padre, al carácter de Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? sí, claro. Por ende, esta idea del dualismo se rompe, porque el dualismo te plantea esa aceptación de esas partes que es de tinieblas, porque pueden convivir y conviven constantemente. Pero como cristianos buscamos acercarnos más al Padre, buscamos conocer más de la luz, estar en comunión con Él. Por ende estoy anhelando, no quiero ese equilibrio, quiero acercarme más a la luz. Disculpa, Patricio. Sí.
Lo que pasa es que el dualismo lo que busca es tener 50 y 50. Sí, exacto. Pero el libro romano nos dice que nuestro hombre exterior tiene que menguar para que nuestro hombre interior crezca, o Gracias sea, por nuestra decir eso. fuente espiritual. Entonces, no existiría el dualismo en ese aspecto, porque nosotros tenemos que estar siempre, aunque con imperfecciones, aunque nunca podríamos llegar a la perfección en esta tierra, pero siempre el lado hacia la luz debe ser más que el de las Lógico. tinieblas. Entonces, no equipararía. Y al no equiparar, no existe dualismo. Sí, no, gracias, Pablo, por la palabra más precisa. Esta idea de que el viejo hombre tiene que menguar. Es cierto, si usted como cristiano está conforme y se quiere quedar con eso, probablemente no está practicando la luz, porque si yo estoy practicando la luz, quiero buscar más parecerme al Señor, quiero buscar acercarme a la luz, quiero que el viejo hombre muera. Y yo al decir directamente, quiero que el viejo hombre muera para que el nuevo hombre esté en plenitud, estoy negando la idea del dualismo. Hermano, soy pesado porque son detallitos que a veces se meten en la iglesia. Te pongo un ejemplo muy práctico. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez cuando ha visto alguna imagen o cuando ha visto alguna presentación o imágenes de Google, lo que sea referente a esto, seguramente en más de una ocasión ha aparecido una imagen de este estilo, que de hecho una vez la debatimos en la iglesia. Sale como si uno estuviese haciendo un gallito, ya como cuando uno hace fuerzas con otra persona, donde aparece en un extremo Cristo y otro extremo el diablo, ya hacen gallito. Y una vez una persona X lo puso en la iglesia dentro de una predicación, insisto, independiente de que la idea era correcta en la predica, pero esa imagen era incorrecta. Porque fíjate que hasta en esos detalles estoy dando bien el dualismo, porque estoy intentando dar la idea de que hay una competencia entre Cristo y el diablo. No hay competencia, no hay ese equilibrio, porque, obviamente, la luz se come a todo lo demás, la luz es lo que existe. Leo rápidamente el chat. René habla de la naturaleza redimida y que las tinieblas no conviven con la luz, lo que ya hemos hablado, excelente. Y María Antonieta igual agrega, al aceptar el dualismo se cae la autocomplacencia. Mira, otro buen concepto, gracias. Si dejamos que la luz del Señor nos inunde, nos alejará de la oscuridad. O sea, no tendremos este 50-50, que es justamente lo que estamos buscando. El cristianismo, si uno lo analiza fríamente, como si fuese una disciplina religiosa más, voy a decirlo así, comillas. El cristianismo te plantea que el ser humano debe acercarse lo más posible a los valores de su fe, que son los valores de la Biblia. Ya, estoy analizándolo muy fríamente. Y de hecho, ese tipo de creencia es muy opuesta a la mayoría de las creencias que buscan el equilibrio. El cristianismo no busca el equilibrio, busca que te parezca al carácter del Creador. Y esa gran diferencia es uno de los choques principales que ha tenido la religión cristiana en la historia. Porque la tendencia de las religiones, de la gran mayoría de las religiones, es apuntar al equilibrio con la naturaleza, con uno mismo, con el universo. Entonces, el cristianismo siempre va a tener ese elemento distintivo de que no buscamos el equilibrio, buscamos parecernos al Señor. Y René nos agrega por interno, perdón, en Juan luz se refiere a la verdad bíblica, mientras que tiniebla corresponde a error o falsedad. Sí, justamente de hecho lo que igual leíamos en primera de Juan, de que el que está en tinieblas está mintiendo, está en falsedad, está alejado. Entonces esa referencia nuevamente de que Dios es luz, Dios es verdad. Oye, el tema interesante, este tema da para mucho. Ay, perdón. Oye, no puse la pelotita que se me fue. Okay, siguiendo con el versículo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Nuevamente, es como cuando uno tiene una comunión sincera con la hermandad, porque todos están apuntando a lo mismo, todos están apuntando a este estilo de vida, todos están apuntando a mantener esta comunión con el Padre. Y hermano, eso es difícil, ojo, no es un tema sencillo, es un tema que requiere comunión con el Señor, que requiere
tomando las palabras que decían recién, que el viejo hombre mengue, desaparezca, para que florezca el nuevo hombre, y eso pasa. Tal vez vivir más en el espíritu. Perdón, hermana, repítame por favor, disculpa. Vivir más en el espíritu. Sí, justamente, que es esta idea de andar en luz. Andar en luz tiene que ver 100% con esto. Andar más en comunión, andar más en el espíritu, en oración, buscando. Algunos dirán en lo sobrenatural. Usemos la expresión que queramos. Pero es acercarnos y estar más en comunión con el Padre. Es ahí donde apunta la meta. Y hermanos, Claro. los que ya tenemos algunos años más en esto, por decirlo de alguna forma, nos damos cuenta de que vamos cambiando en la medida de que estamos más en comunión con el Señor. Y no es un cambio falso, porque el que está en el mundo muchas veces no lo ve así, lo ve que el hermano está fingiendo, el hermano cambió por moda, o porque lavaron el cerebro, dicen algunos. Pero es real. Cuando uno convive con el Señor, cuando uno convive con Él, cuando uno lo conoce, o está en ese proceso de conocerlo, poco a poco hay cosas que comienzan a cambiar. Y cosas que antes te llamaban la atención de las tinieblas, ya no te llaman la atención. Y no por lavado de cerebro. Es porque el Señor también está haciendo la obra en tu carácter, en tu mente, en nuestra vida. Y siguiendo con esta idea de la consecuencia de la comunión con el Señor, bueno, el amor a Dios que se expresa en la comunión con Él también nos vincula con el amor al prójimo. Es por eso que cuando Cristo habla de los dos mandamientos, pone primero el mandamiento de amar a Dios. Porque ahí tenemos el comparativo. Si yo no amo a Dios con todo mi ser, con todo mi cuerpo, con toda mi alma, etcétera, difícilmente voy a poder amar efectivamente al prójimo, ¿ya? Y es bien interesante cómo el Señor plantea los dos mandamientos, que es un juego de palabras muy bonito, porque si yo amo al Señor con todo, como te dice el primer mandamiento, quiere decir que yo voy a poder tener un amor real por mí, un amor realista, un amor sincero, un amor concreto, porque ya conozco mi condición. Si yo conozco al Señor, conozco cuál es mi condición de pecador y cuál es mi condición de hijo que está buscando redimirse con el Padre. Y ahí yo puedo amar al prójimo como a mí mismo, porque ya reconozco mi condición de mí mismo. Y es muy interesante cómo el Señor engloba todo. Sí, mi amado René, súper bien que nos reafirma la idea. Un cristiano genuino tiene por hábito andar en la luz, verdad y santidad, y no en tinieblas, falsedad y pecado. Que es lo que decíamos hace un rato, no es solamente decir que estoy en la luz, no es solamente decir soy cristiano, es vivirlo, es practicarlo, es que tengamos evidencia de nuestro día a día, el testimonio, todo. No es posible hablar de comunión con Dios y negarla con los hermanos, que va en consecuencia con la relación con el prójimo. Es por eso cuando Juan, un poquito más adelante en el texto, habla del amor al prójimo, es un amor que tiene que ser de la misma forma como el cual yo amo a Dios. Van relacionados. No puedo decir que amo a Dios y que mi comunión con el prójimo sea terrible. Algo está pasando ahí entre medio. Y el pecado es un obstáculo a la comunión con Dios, como hemos visto de muchas maneras hoy día, y quien vive en pecado no puede tener comunión con Dios y tampoco con los hermanos, que nuevamente es un tema que lo hemos conversado, y probablemente usted en su caminar, en su andar con el Señor en la iglesia, se ha dado cuenta de eso. Se ha dado cuenta de que hay hermanos que entran en conflicto con la hermandad, no porque la hermandad le haya hecho algo, no es como que, porque seamos honestos, hay iglesias que de verdad que dejan harto que decir respecto a su trato con la hermandad, pero bueno, supongamos que una iglesia buena, así en sentido como correcta. Muchas veces cuando va un hermano o se retira o se aleja de la comunidad, no lo hace porque la comunidad lo ofendió o lo trató mal, sino de que lo hace porque probablemente algo de pecado había en ellos. O estaba buscando no a Dios, sino otra cosa. Y ese reflejo del pecado lo lleva a alejarse porque no pueden convivir.
Me acuerdo que hace muchos años atrás yo invité a un conocido a la iglesia, que no era amigo, era un conocido de la universidad, que me preguntó en algún momento: oye, Patricio, tú pues, vas a la iglesia y todo. Y dije: no, sí. ¿Por qué? No, me contó cuando era chico que iba a una iglesia, pero estaba alejado, entonces quería ver la posibilidad de acercarse. Dije: ningún problema, ven a la iglesia, no hay drama. Entonces fue un par de veces, fue 2 o 3 veces, si no me equivoco. Y fue como muy extraño, porque él era medio particular, tenía unas actitudes medias raras, pero obviamente uno no le va a decir que no a la persona, ven a la casa del Señor. Y ya pasaron 2 o 3 veces que fue, y después de la tercera vez me acuerdo que me escribe, ni siquiera me llamó, me escribió, creo que por WhatsApp, sí, me escribió por WhatsApp, y me dijo que no ir más a la iglesia. ¿Y por qué? Eh, y yo dije: ¿pero pasó algo? ¿Qué hago con el mensaje? Dije a veces, porque puede ser que el mensaje sea un tema. Y no, po. Y me dice: por tu pastor. Por el pastor Alberto. Y dije: ¿por qué quiso el pastor Alberto? Si el pastor Alberto es tan tierno, es como el de Kung Fu Panda, es como Po, o sea, no te puedes enojar con él. Eh, y, y yo mientras leía los mensajes, yo haciendo memoria, ¿qué le habrá dicho el pastor Alberto? Pues, creo que ni siquiera conversaron, porque él fue solamente a los cultos generales, entonces nunca hubo una instancia como de compartir mucho con el pastor. Y yo haciendo memoria en mi cabeza, pues, como yo preocupado. Y este varón me dice: no, porque en estas 3 semanas no me saludó ninguna vez. ¿Cómo? Siguió leyendo, ¿cómo? Y le pregunto: ¿pero a qué te refieres? ¿Cómo? Específicame. Y que no lo saludó, po. Es como cuando a veces uno sale del culto y hay hermanos, los pastores saludando. Se terció que nunca lo saludó en esas 3 semanas. Y ese fue el argumento que él usó. Ahora, ¿habrán habido otras cosas o no? Probablemente sí, pero es una cosa rara de que siempre uno va a encontrar obstáculos en la comunión con la hermandad, pero el pecado o cuando uno no está en comunión con Dios, eso va a acrecentarse. Y uno va a encontrar excusas de todo tipo para no tener comunión con la hermandad, con la iglesia. Y ojo, eso no quiere decir que no haya iglesias que no tengan problemas y que de verdad tengan problemas en su trato con los hermanos, y eso es un tema distinto. Pero aún así tú vas a encontrar personas que cuando no están en comunión con la luz, eso no solamente va a reflejarse en su vida personal o en su relación con el Señor, sino que también va a reflejarse en cómo ellos tienen comunión con los hermanos. Así que también ojo con eso. Ya, salto un poquito porque si no vamos a terminar más tarde. Y quiero que ojalá avancemos lo más posible con esta clase. Primera de Juan, versículos 8 y 10. Tuvimos hasta el 7, avanzamos ahora los últimos que nos ponen de acá, que dice lo siguiente: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad, lo que hablábamos hace un rato. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y es probablemente el versículo 10 el más potente de todo este conjunto que hemos leído, porque pone algo bien fuerte, es decir, que si afirmamos que no tenemos pecado, si afirmamos que no estamos así, o sea, que no tenemos problema, que no tenemos falta, que no tenemos digámosle, tinieblas en nuestra vida, siguiendo las metáforas que hemos dicho hace un rato, estamos mintiendo, porque obviamente todos tenemos pecado y todos tenemos esos aspectos en nuestra vida. Estamos dejando a Dios de mentiroso y además estamos demostrando como una consecuencia que no hay lugar para la palabra en nosotros. Y es súper fuerte decir eso. Es súper fuerte decir que al final de cuentas en nuestra vida no hay espacio para el Señor porque estamos llenos de mentiras. Y wow, eso, insisto que es algo potente. De estos pasajes podemos desprender o establecer 5 posibles hipótesis.
La primera que dice, si dijésemos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, pueden pasar dos cosas. Estamos mintiendo derechamente o no estamos viviendo la verdad. Lo que hemos dicho hace un rato, es una consecuencia. ¿Ya? Vivir en las tinieblas significa no vivir en la verdad. Es así de sencillo. O que derechamente estamos mintiendo para mantener una apariencia, para ahorrarnos un problema, para no tener conflicto. Por otra parte, como decía el versículo 7, si andamos continuamente en luz, o sea, si tenemos una comunión con el Padre, por ende estamos viviendo en luz, eh, tenemos comunión con nosotros mismos, o sea, perdón, los unos con los otros, por lo que hablamos recién, que la luz es un reflejo que me permite tener comunión con la hermandad de una forma, llamémosle, efectiva. Y en segundo lugar, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque estamos viviendo en luz, porque el Señor está haciendo su obra. Lo que decíamos hace un rato, estamos en un proceso de santificación, que al final... ¿qué me está...? Oye, pero ve cómo tergiversan la historia. Pero tengo que leer esto porque está muy... Ahora que lo van a ver en el video, así está muy divertido. Me preguntan en privado, Amanda, me dice, el testimonio de tu amigo sonó raro. Finalmente quisiste decir que el pastor Alberto no estaba luz, no he dicho eso. O que tu amigo estaba muy sensible por la falta de luz. Vamos por la segunda opción. Si no se entendió bien, perdón, el pastor Alberto no tiene nada que ver en esta discusión. A lo que digo, y cuando una persona, voy a decirlo así, una persona X, no está en el Señor, no está en luz, eh, probablemente va a tener muchas dificultades para relacionarse con la hermandad, ¿ya? Ya sea porque su carácter no está siendo pulido, porque está en pecado, o porque simplemente no hay un reflejo de una vida cristiana en él, porque no la está viviendo. Y eso va a traer como consecuencias choques, y eso es inevitable, ya sea por temas que discuten, por actitudes que tienen, por cosas que se están viendo o no. Entonces, poner ejemplo, muchas veces hay hermanos en la iglesia que duran poco en una congregación y se van. En algunos casos se van porque hay problemas genuinos en la iglesia y yo ahí creo que es correcto retirarse. Pero también pasa, y eso es la mayoría de las veces, que muchas veces las personas se van y ponen de excusa, perdón, que han tenido problemas con la congregación y no tienen que ver porque la congregación sea mala, sino porque simplemente se está yendo reflejado ese conflicto que tiene esta persona porque no están dando luz. Y es cuando se ponen chivas de todo tipo para irse. No, porque el hermano me miró feo. No, porque no me gustó la prédica. No, porque el pastor Alberto no me saludó. O sea, hay muchas veces hay excusas que uno pone, pero que son excusas justamente. Porque en verdad lo que pasa es que no estoy teniendo la facilidad de tener una comunión con mis hermanos porque estoy en tinieblas. Y nuevamente ahí tenemos ejemplos de conflictos, de pecado, de un montón de cosas. Y también atención y ojo. Eso no quiere decir que una persona no pueda volver a acercarse al Señor, no, pero también es un reflejo de lo que está pasando en nuestra vida. Y también, ojo, hay que tener en consideración, un segundo para terminar la idea, hay que tener también en consideración que muchas personas cuando están llegando a la iglesia están o recién convertidas o están luchando con el pecado, y eso es muy distinto, porque estoy en un proceso donde estoy en conflicto con el pecado y estoy siendo formado y pulido. Ahora sí, Arlet, disculpa. Yo lo veo más como el punto de vista más de falta de crecimiento y madurez, eso que una persona recién está creciendo espiritualmente y el Espíritu Santo va procesando. Claro, no nos desecha nadie porque una vez que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo empieza a trabajar. Y también Satanás, ¿no? Colocando situaciones. Y quién sabe, tal vez no lo ha visto, no lo ha saludado, pero en su poca madurez y poco crecimiento espiritual, una persona se deja llevar. Sí, no, estamos súper claros. Bien como lo dices tú, pues, esa falta de madurez en muchos sentidos es lo que acarrea esos alejamientos, ya sea con los hermanos o esos conflictos que se ocurren entre medio.
porque tal vez esa falta de madurez que tú tuviste trae esa consecuencia. Pero no, gracias Led por el anexo. René nos escribe por interno: la confesión continua del pecado es una indicación de salvación genuina, mientras que los maestros falsos no están dispuestos a confesar sus pecados. Sí, justamente ocurre eso, de que al final de cuentas el cristiano constantemente está reconociendo su debilidad, su humanidad y su pecado, porque es parte de nuestro propio proceso al final de cuentas. Lo que decíamos hace un rato, si yo me pongo en esa postura de que no tengo pecado, de que soy bueno, de que no pasa nada en mi vida, de que estoy perfecto, bla, bla, no llegamos a puerto, porque estoy negando lo que está pasando en mi corazón y en mi vida. Y muchas veces, hermano, es una señal de soberbia súper peligrosa. Falta de madurez también, como decía Arlet. Porque tenemos que aceptar, reconocer nuestra debilidad, que tenemos todos, final de cuentas. Todos, no hay persona que no la tenga. Algunos en diferentes áreas, otros en lo referente a la familia, otros a su carácter, otros en algún vicio. O sea, ahí tenemos infinitas posibilidades. Ya, avancemos para terminar esto rapidito, ya para que no tengamos tan problemas. O sea, ya estamos, vamos a pasar un poquito, pero para que terminemos por lo menos esta idea. Entonces estamos como en esta hipótesis que se establece con el tema del ser humano pecador. Tercera, si dijésemos que no tenemos pecado, también como decía lo que estábamos revisando recién, nos engañamos a nosotros mismos, nuevamente, estamos mintiéndonos, porque estamos negando lo que está pasando, y también puede ser, o para estar relacionado, con que la verdad no está en nosotros, y si la verdad, la luz, no está en nosotros, no estoy en condiciones, no estoy aceptando o estoy negando la existencia del pecado porque no conozco la verdad. Que eso es lo que de hecho le pasa a las personas que no son convertidas. Las personas que no son convertidas no ven esta verdad y por ende no dicen que tienen pecado porque no entienden que eso es pecado. Y eso es porque no conocen la luz. Punto 4. Si confesamos nuestros pecados, ya, y haciendo referencia a lo que decía mi hermano hace un rato, Él es fiel y justo para perdonarnos. El Señor siempre ha mantenido esa justicia del que confiesa. Y la posibilidad de que la sangre de Jesucristo nos limpie. O sea, eh, primero que todo, tenemos la parte de la misericordia de Dios al confesar nuestros pecados y la posibilidad de ser limpiados, que es el rol de la sangre de Cristo. O sea, esta salida para el pecador, esta salida para la persona que está en esa vida o en esas conductas, en esas acciones, como usted le quiera decir. Y 5, si dijésemos que no hemos pecado, lo que les decía del versículo 10, que creo yo que es el más potente, lo hacemos mentiroso a él, lo que decíamos hace un rato, es como diciendo que Dios miente entonces. Y la segunda parte, que es la más potente que encuentro yo, determina que su palabra no está en nosotros y que nuestro corazón está en condición para que su palabra esté. Y eso es lo potente, hermanos, cuando hay personas que blasfeman contra Dios o contra el Espíritu Santo. Yo tengo hartos conocidos y algunos yo considero amigos que no son cristianos, algunos incluso ateos, o sea que hemos tenido unas peleas maravillosas en algún momento. Pero una de las cosas, y ya saben que es verdad, porque es más de una ocasión lo he hecho, uno puede escuchar diferentes tipos de opiniones, puede escuchar chistes, puede escuchar hasta sarcasmo en muchas cosas, ya. Hay cosas que yo las puedo pasar. Hasta me puedo reír porque el chiste fue bueno. Pero ya saben, lo saben súper bien las personas que son, que cuando han en algún momento intentado blasfemar contra el Señor, ahí cambia el tono, pues, y saben muy bien, yo los paro en seco, no, párale ahí, pues, chántate. Y de hecho se ríen porque saben que me pongo pesado, y le he dicho en más de una ocasión, no, po, te estoy cuidando a ti, como, esto no lo hago por mí, te estoy cuidando a ti, digo yo. Porque cuando uno ya entra a negar la naturaleza del Señor, o su carácter, o quién es Él, o el Espíritu Santo, es un tema que es mucho más complejo bíblicamente hablando. Y ese versículo es uno de los que lo reafirma en conjunto con otros que podemos utilizar para citar. Y esta imagen me gustó mucho, ya para ir cerrando esta parte, que es referente a los últimos versículos que leíamos, que la luz
la luz, Dios mismo, la naturaleza del Señor, perdona el pecado y limpia la maldad. Lo que decíamos hace un rato acá, de que finalmente es la sangre de Jesucristo la que limpia, y el Señor que por su misericordia nos perdona. Para el pecador no es un camino perdido, no es un camino sin retorno, porque el Señor tiene esa facultad dentro de su justicia, porque no es el hombre el que determina eso, es Dios mismo en su misericordia, en su amor y en su justicia, que determina el perdón. Y ese al final de cuentas lo lindo, hermano, que yo creo que tenemos nosotros, que tenemos a ese abogado que es justo ante todo. ¿Ya? Comentarios, por favor, comentarios para que, digamos, cerrando, que fue una clase entretenida, me gustó. Pensé que iba a avanzar un poquito más en cantidad, pero fue un buen debate. Es que este tema en particular es bien interesante, lo del tema de la luz y las tinieblas. Da para mucho, da para, créame que, mucho más. Ya. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? No, parece que no. Ya, hermanos, miren. Y como les dije, próxima clase que es con la que cerramos, voy a hacer lo humanamente posible para hacer la maratón y terminar con Primera de Juan. Así que la última clase que nos falta voy a probablemente acortar algunas cositas para que no alcancemos bien los tiempos. Eh, pero me alegro que por lo menos estas últimas clases que hemos trabajado con la primera carta ha sido como más bien técnica, es una clase más bien un poquito más teórica, pero que ojalá podamos masticar lo más posible el contenido de la carta, ¿ok? Entonces, a los que por algún motivo tienen pendiente las tareas de Juanina o los trabajos, hermanos, entréguenlos. Yo los estoy recibiendo igual, ya, yo les dije, los estoy recibiendo igual. Las condiciones no han sido normales, por ende, es lo que yo puedo hacer, ya, un poco ayudarlos en eso, pero envíenlas. O si no, avísenme que si está pasando algo raro, o si están enfrentándose a alguna dificultad, o si hay alguna situación que haya urgente, como las que pueden ocurrir por toda esta pandemia que estamos viviendo, eh, avísenme, ya llámenme. Yo doy fe que hay hermanos y hermanas que me han llamado por diferentes razones y hemos visto soluciones para los problemas. Pero si usted no se comunica conmigo, yo tampoco no le lamente para hacer lo que está pasando. Así que háganlo, por favor, ¿ya? Nos pasó con el trabajo de historia incluso, que fueron como 3 personas, y eso no es broma, que estaban súper perdidos con el personaje que les tocó y al final de cuentas fue re simpático porque hasta yo mismo me puse a buscar biografía extra y lo empezamos a mandar entre nosotros, biografías, textos, porque estas cosas las puedo hacer, pero necesito que me comuniquen cuando hay problemas porque si no, eso no lo puedo adivinar, ¿ok? Entonces, hermanos, eso, recordar que a las 8:30 el pastor Alberto se va a conectar, ¿ok? Así que la idea es que a esa hora estemos todos conectados. Yo como a las 8:25 voy a sentarme para empezar a agregar a la gente, para que a las 8:30 ojalá estemos todos acá, ¿ok? A la gente que no está en el ramo de historia de la iglesia, igualmente conéctense a las 8:30, ya para que la información sea para todos y después ya se desconectarán si hay alguna persona que no corresponde, ¿ok? Eso. Ya, hermanos amados, vayan al break, tomen tecito, vayan al baño, estírense un poquito. Entonces, 8:25, retomo la conexión, 8:30, el pastor Alberto, y después nos vamos de lleno a la clase, ¿ok? Así que aprovechen, estiren las piernas, relájense un ratito para que podamos ya después retomar. Uy, seguí grabando.